Cuando Elena Vidal entró en aquel despacho inmenso, con paredes de cristal que revelaban todo Madrid a sus pies, sintió sus piernas temblar. No era miedo exactamente, sino algo cercano a ello, una mezcla de pavor y resignación que la hacía querer huir lejos. Pero no podía. Su familia dependía de ella, y aquel hombre sentado tras el escritorio de caoba, con ojos grises que parecían atravesar su alma sin piedad alguna, era su única salida. El aire acondicionado soplaba con demasiada fuerza, creando un ambiente gélido que contrastaba con el calor sofocante del verano madrileño. Las suelas de sus zapatos, los únicos que tenía para ocasiones especiales, comprados 3 años atrás con su primer sueldo como camarera, resonaban contra el mármol pulido mientras avanzaba, consciente de cada imperfección en su vestido azul, cada hebra suelta en su cabello recogido apresuradamente. Adrián Montero ni siquiera levantó el rostro por completo cuando ella entró. A sus 39 años, era un magnate implacable que había construido su imperio desde cero, y los hilos plateados que comenzaban a aparecer en sus sienes solo acentuaban aquel aura de poder que lo rodeaba. Sus dedos, largos y elegantes, deslizaron un documento por la superficie pulida de la mesa. «Firma aquí», dijo con una voz grave que reverberó por las paredes. «La boda será dentro de 3 días». Elena tenía apenas 22 años, recién graduada en literatura por una pequeña universidad de Salamanca. Sus sueños incluían abrir una librería acogedora donde los niños pudieran sentarse en el suelo cubierto de cojines coloridos para escuchar historias. Jamás imaginó que estaría allí negociando su libertad como si fuera una transacción comercial más. «¿Puedo leerlo primero?», preguntó, sorprendida por la firmeza en su propia voz. Adrián alzó la mirada por primera vez. Sus ojos, del color exacto de una tormenta a punto de estallar, se clavaron en los suyos. Elena notó una cicatriz casi imperceptible que cruzaba su ceja izquierda, un pequeño defecto en aquel rostro perfectamente cincelado. «Por supuesto», respondió con un deje de sorpresa. «No esperaba menos». Elena tomó el documento entre sus manos temblorosas. Cada palabra parecía una sentencia: matrimonio por conveniencia, apariencias públicas, habitaciones separadas, divorcio posible después de 5 años. La deuda de su padre quedaría saldada inmediatamente después de la firma, 17 millones de euros borrados con un simple trazo de pluma. Su padre había invertido todas las economías familiares en una cooperativa de olivares que prometía revolucionar la producción de aceite en Andalucía, pero que resultó ser solo un fraude bien orquestado. Cuando los acreedores llamaron a la puerta, no quedaba nada por hacer. Y entonces apareció él, el empresario despiadado conocido por construir imperios y destruir competidores sin pestañear, ofreciendo pagar toda la deuda a cambio de un matrimonio de conveniencia. Elena recorrió el documento con la mirada una vez más. Su mano derecha comenzó a sudar alrededor del bolígrafo Mont Blanc que él le había extendido. La diferencia de edad entre ellos, 17 años, era solo uno de los abismos que los separaban. «¿Por qué yo?», preguntó finalmente, levantando la vista hacia aquellos ojos impenetrables. «Podrías tener a cualquier mujer que quisieras». Algo indescifrable cruzó por el rostro de Adrián, tan fugaz que Elena pensó haberlo imaginado. «Necesito una esposa, no una amante», respondió con frialdad. «Alguien discreto, con educación, sin ambiciones desmedidas ni conexiones mediáticas. Alguien que comprenda el valor de un trato». Elena sintió aquellas palabras como un puñal en el pecho. Para él, ella no era más que una mercancía conveniente. Con la dignidad que le quedaba, firmó el documento. El rasgueo de la pluma sobre el papel sonó como una sentencia. Afuera, el sol comenzaba a ocultarse tras los edificios de la Gran Vía, tiñendo el cielo de un rojo sangriento
que se filtraba por los ventanales, bañando la oficina con una luz casi sobrenatural. «Bienvenida a tu nueva vida, Elena Montero», dijo él, guardando el contrato en un cajón con llave. Ella no respondió. En su interior, algo se había quebrado irremediablemente, pero también, aunque aún no lo sabía, algo nuevo comenzaba a nacer. La mansión donde Elena pasó a vivir en el exclusivo barrio de Salamanca parecía más una prisión dorada que un hogar. Su habitación, una suite enorme con vistas al Parque del Retiro, donde los jacarandás perfumaban el aire cada mañana, estaba decorada en tonos marfil y dorado, con muebles de época y una cama tan grande que podría albergar a una familia entera. A pesar del lujo, el frío se colaba entre las sábanas de algodón egipcio cada noche. Los pasillos eran largos y silenciosos, adornados con obras de Goya y Velázquez que ella no comprendía del todo, y muebles tan elegantes que temía tocarlos. Los primeros días se perdió varias veces intentando encontrar el comedor o la cocina. El personal, un ejército silencioso de sirvientes con uniformes impecables, aparecía y desaparecía como por arte de magia, manteniendo la casa en perfecto estado sin que apenas se notara su presencia. Adrián prácticamente no hablaba con ella. Sus interacciones se limitaban a cenas tensas, donde el único sonido era el tintineo de los cubiertos contra la porcelana fina. Él se marchaba al amanecer y regresaba tarde, a veces cuando ella ya se había retirado a su habitación. Una tarde, tras una semana de matrimonio, Elena decidió explorar la casa más a fondo. Recorrió habitaciones que parecían no haber sido usadas en años, un salón de música con un piano de cola cubierto por una fina capa de polvo, una sala de billar con las bolas perfectamente alineadas, un invernadero abandonado donde las plantas se habían secado hacía tiempo. En la tercera planta encontró una puerta entreabierta que daba a una habitación que definitivamente no formaba parte del recorrido oficial que le había mostrado el ama de llaves el primer día. La curiosidad pudo más que la prudencia. Empujó suavemente la puerta y contuvo la respiración. Era claramente el despacho personal de Adrián. A diferencia de la frialdad calculada que dominaba el resto de la casa, este espacio revelaba otro tipo de personalidad. Estanterías repletas de libros que ocupaban las paredes del suelo al techo, muchos de ellos claramente leídos y releídos, un viejo sillón de cuero gastado junto a la ventana, una colección de relojes antiguos y fotografías, algo que no había visto en ninguna otra parte de la casa. Elena se acercó con cautela. Una de las imágenes mostraba a un niño de unos 10 años, con el mismo cabello oscuro y expresión seria de Adrián, sentado junto a una mujer de belleza serena que tocaba una guitarra. El parecido era innegable. Su madre. En otra, un adolescente recibía un premio de ajedrez, sonriendo tímidamente a la cámara. «¿Qué haces aquí?» La voz cortante la sobresaltó tanto que dejó caer el marco que sostenía. El cristal se hizo añicos contra el suelo. Adrián estaba en el umbral, con la corbata aflojada y el rostro tenso de furia. Sus ojos se posaron en la fotografía caída y luego en ella, con una expresión que Elena no supo interpretar. Rabia, dolor, vulnerabilidad. «Lo siento mucho», balbuceó ella, agachándose instintivamente para recoger los pedazos de cristal. La puerta estaba abierta, y yo... «Déjalo», ordenó él acercándose con pasos rápidos. «Te cortarás». Pero ya era tarde. Un fragmento afilado se había clavado en el dedo de Elena. Una gota de sangre cayó sobre la fotografía. Adrián se arrodilló junto a ella con movimientos bruscos. Sus manos, sorprendentemente gentiles para un hombre con su reputación, tomaron la suya para examinar el corte. «No es profundo», murmuró, sacando un pañuelo inmaculado de su bolsillo para envolverlo alrededor de su dedo.
Pero necesita desinfección. Elena contuvo la respiración ante aquella cercanía inesperada. Olía a sándalo y a algo indefinible, una mezcla de café y papel antiguo. «Era tu madre, ¿verdad?», preguntó en un susurro, señalando con la cabeza la fotografía. «Tienes sus ojos». Algo cambió en la expresión de Adrián. Sus facciones se endurecieron nuevamente, como si hubiera recordado dónde estaba y con quién. «No vuelvas a entrar aquí», dijo levantándose y recogiendo la fotografía con cuidado casi reverencial. «Este lugar está prohibido. Como esposa tienes libertad para moverte por el resto de la casa, pero mi despacho es territorio vedado. ¿Entendido?». Elena asintió, sintiendo cómo se erigía nuevamente el muro entre ellos, más alto e infranqueable que nunca. «Lo siento», repitió, aunque no estaba segura de por qué se disculpaba exactamente, por entrar sin permiso, por romper el marco, o por haber vislumbrado, aunque fuera por un instante, al hombre detrás de la máscara. La biblioteca se convirtió en el refugio de Elena. Era una estancia amplia con ventanales que daban al jardín trasero, donde una fuente de mármol gorgoteaba día y noche. Allí descubrió tesoros literarios, primeras ediciones de Cervantes, colecciones completas de García Lorca, Neruda y Borges, antiguos volúmenes de poesía medieval encuadernados en piel. En aquel espacio, rodeada de palabras ajenas que resonaban con las suyas propias, podía fingir por unas horas que su vida no se había convertido en una elaborada mentira. Allí escribía en un cuaderno que había traído consigo desde Toledo, llenando páginas con reflexiones, poemas y fragmentos de historias que quizás algún día tendría el valor de completar. Un mes después de la boda, durante una tarde lluviosa que golpeaba los cristales con furia, Elena estaba absorta en un ejemplar de 100 años de soledad cuando la puerta de la biblioteca se abrió. Se sobresaltó al ver a Adrián en el umbral, con el cabello húmedo y una expresión indescifrable en el rostro. «No sabía que estarías aquí», dijo él, haciendo ademán de retirarse. «No te vayas», respondió ella sorprendiéndose a sí misma. «La biblioteca es suficientemente grande para los dos». Adrián dudó un momento, pero finalmente entró y se dirigió hacia una de las estanterías más alejadas. Elena lo observó de reojo mientras seleccionaba un libro y se sentaba en un sillón junto a la ventana opuesta. Era la primera vez que compartían un espacio sin la formalidad de una comida o algún evento social al que debían asistir como parte de su farsa matrimonial. El silencio entre ellos, por primera vez, no resultaba incómodo, solo el sonido de las páginas al pasar y la lluvia golpeando contra los ventanales. Después de una hora, la curiosidad pudo más que la prudencia. «¿Qué estás leyendo?», preguntó Elena. Adrián levantó la vista como si hubiera olvidado que no estaba solo. Dudó un instante antes de mostrar la portada. «La Odisea», en una vieja edición de tapas verdes. «Mi padre me la leía cuando era niño», dijo en voz baja con un tono que Elena nunca le había escuchado, casi vulnerable. «Antes de que todo cambiara». «¿Qué cambió?», preguntó ella, cerrando su propio libro y prestándole toda su atención. Adrián la miró largamente, evaluándola. Pareció tomar una decisión. «Mi padre era un hombre brillante, pero demasiado confiado. Perdió todo en una estafa similar a la que sufrió el tuyo». Hizo una pausa, sus ojos fijos en la lluvia que golpeaba los cristales. «La diferencia es que él no lo soportó. Se quitó la vida cuando yo tenía 18 años». Elena contuvo la respiración. No esperaba semejante confesión. «Lo siento mucho», dijo con sinceridad. «No lo sientas. Me enseñó la lección más importante. Nunca confíes en nadie. Nunca permitas que nadie tenga poder sobre ti». Sus dedos acariciaron el lomo del libro con un gesto casi inconsciente, aunque a veces extraño al hombre que era antes de aprender esa lección. Sus miradas se encontraron a través de la habitación y por un instante Elena vislumbró algo en aquellos ojos grises.
no al poderoso empresario, sino al niño que alguna vez había escuchado historias de héroes y monstruos en las rodillas de su padre. La revelación quedó suspendida entre ellos como un puente frágil, una posibilidad de conexión que ninguno de los dos sabía cómo cruzar. El timbre de un teléfono rompió el hechizo. Adrián respondió con brusquedad, y en segundos su rostro volvió a endurecerse con la máscara profesional que también conocía. Cuando colgó, se levantó y dejó el libro sobre la mesita. «Tengo una videoconferencia con Tokio», anunció, dirigiéndose a la puerta. «No me esperes para cenar». Cuando se fue, Elena se acercó al sillón donde había estado sentado. Tomó la Odisea entre sus manos y lo abrió. En la primera página, una dedicatoria escrita a mano con tinta ya desvaída. «Para Adrián, porque todos somos Ulises buscando nuestro camino a casa. Con amor, papá». Algo se estremeció en su interior. Quizás había más en Adrián Montero de lo que dejaba entrever su fachada impenetrable. La gala benéfica en el Teatro Real era el evento social más importante de la temporada. Elena contempló su reflejo en el espejo de cuerpo entero, apenas reconociéndose. El vestido de seda rojo intenso, diseñado exclusivamente para ella por uno de los modistos más cotizados de España, se ajustaba a su cuerpo como una segunda piel. Diamantes que le habían sido prestados por la joyería más exclusiva de Madrid, otra muestra de la influencia de Adrián, adornaban su cuello y orejas. La estilista y la maquilladora contratadas para la ocasión habían trabajado durante horas, transformándola en la versión sofisticada que se esperaba de la esposa de Adrián Montero. Su cabello, normalmente suelto en ondas naturales, ahora estaba recogido en un elegante moño bajo que realzaba su cuello esbelto. El reflejo le devolvió una mirada insegura. El vestido costaba más de lo que su familia ganaba en un año, y aunque sabía que estaba hermosa, se sentía como una impostora. Una muñeca vestida para el papel que debía interpretar. «Estás perfecta». La voz de Adrián la sobresaltó. Estaba en la puerta de la habitación, ataviado con un smoking impecable que acentuaba su figura atlética. Sus ojos recorrieron lentamente a Elena, con una expresión que ella no supo interpretar. «Me siento como una farsa», confesó, apartando la mirada. «Todos sabrán que no pertenezco a ese mundo». Adrián se acercó. Por primera vez desde que se conocieron, tomó su mano con delicadeza. El contacto envió una corriente eléctrica por el brazo de Elena. «La mayoría de las personas en esa gala son la verdadera farsa», dijo con un deje de amargura. «Herederos que nunca han trabajado un día, empresarios que sonríen mientras planean puñaladas por la espalda, socialites cuya única habilidad es gastar fortunas ajenas». Hizo una pausa, sus ojos encontrándose con los de ella en el espejo. «Tú, al menos, eres auténtica». Elena no supo qué responder ante aquel inesperado cumplido. Un nudo se formó en su garganta. «¿Lista?», preguntó él ofreciéndole su brazo. Ella asintió y lo tomó, sintiendo la solidez de su presencia como un extraño consuelo. El Teatro Real resplandecía aquella noche. Candelabros de cristal iluminaban el salón principal donde la élite madrileña se reunía entre copas de champán y conversaciones estudiadamente casuales. Elena sentía todas las miradas sobre ellos mientras avanzaban entre la multitud. Las mujeres evaluaban su vestido, su peinado, su derecho a estar del brazo del hombre más codiciado del país. Los hombres medían a Adrián con una mezcla de envidia y respeto. «Sonríe», murmuró él junto a su oído. «Están esperando que falles para destrozarte después». Elena compuso su mejor sonrisa, recordando los consejos de la asesora de imagen que Adrián había contratado para prepararla. Espalda recta, barbilla ligeramente elevada, pasos pequeños, pero seguros. Durante la primera hora, logró navegar las conversaciones superficiales sin grandes dificultades. Adrián permanecía a su lado,
interviniendo cuando la charla se desviaba hacia temas empresariales o políticos. Ella notaba cómo su rostro se transformaba en estos momentos, adquiriendo esa dureza calculada que lo hacía temible en las salas de juntas. La tensión se rompió cuando una mujer elegante, cargada de joyas que centellaban bajo las luces de cristal, se aproximó con una sonrisa afilada. «Adrián, querido, qué sorpresa verte acompañado», dijo con falsa dulzura. «Y con una esposa, nada menos. Todo Madrid comenta tu repentino matrimonio». «Victoria», respondió él con frialdad cortés. «Te presento a Elena, mi esposa». La mujer evaluó a Elena de pies a cabeza, con un desdén apenas disimulado. «Debe ser difícil para ti, querida, venida de ninguna parte, intentando encajar en este mundo», comentó en voz lo suficientemente alta para que otros la escucharan. «Apuesto a que ni siquiera sabes qué vino a pedir». Elena sintió cómo la sangre subía a su rostro, las lágrimas quemándole los ojos. Las miradas de los presentes pesaban sobre ella como losas. Quiso hundirse, desaparecer, correr lejos de aquel mundo al que claramente no pertenecía. Pero antes de que pudiera responder, sintió la mano de Adrián bajo la mesa, la primera vez que la tocaba voluntariamente en público, apretando la suya con fuerza. Cuando habló, su voz tenía un filo helado que cortaba como un cuchillo. «Mi esposa tiene más clase en un solo cabello que tú tendrás en toda tu vida, Victoria», dijo con una frialdad que hizo que todos alrededor contuvieran la respiración. «Te sugiero que te retires antes de que recuerde a todos los presentes cómo conseguiste realmente tu colección de arte». La mujer palideció y se alejó apresuradamente. Los testigos disimularon, fingiendo no haber escuchado el intercambio, pero el mensaje estaba claro. Nadie debía meterse con la esposa de Adrián Montero. Elena miró a su marido, atónita ante aquella defensa inesperada, y por primera vez vio algo diferente en sus ojos grises, una llama protectora que la hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre él. «Gracias», susurró cuando quedaron relativamente solos. Adrián no respondió, pero no soltó su mano durante el resto de la noche. El descubrimiento llegó de manera inesperada, como suelen llegar las verdades más importantes. Elena estaba ayudando a Pilar, la gobernanta de cabello plateado y acento gallego, que trabajaba en la casa desde hacía décadas, a doblar sábanas perfumadas con lavanda para el armario de la ropa blanca. Era una tarea que había insistido en hacer ella misma, a pesar de las protestas iniciales del personal, quienes consideraban impropio que la señora realizara labores domésticas. «Tiene las manos suaves, señora», comentó Pilar observando cómo Elena alisaba con cuidado las arrugas de la tela. «Como las de una niña. No están hechas para el trabajo duro». «Las manos de mi madre están llenas de callosidades», respondió Elena con una sonrisa melancólica. «Siempre decía que eran medallas de honor, ganadas limpiando casas ajenas para que yo pudiera estudiar». Pilar la miró con una expresión indescifrable, mezcla de aprobación y curiosidad. «¿Sabe? El señor también viene de origen humilde, aunque pocos lo sabrían hoy», dijo en voz baja como compartiendo un secreto. Su abuelo era minero en Asturias. Su padre consiguió estudiar ingeniería y fundó una pequeña empresa que creció más de lo esperado. Elena contuvo la respiración. Era la primera vez que alguien le hablaba sobre el pasado familiar de Adrián. «¿Y qué pasó con ellos?», preguntó con cautela. «Nunca los menciona». Pilar miró hacia la puerta, asegurándose de que estaban solas. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. «Fue abandonado por su familia cuando tenía solo 18 años», reveló la mujer, después de un conflicto devastador sobre el rumbo de los negocios familiares. Su padre quería vender la empresa a una multinacional. Él se opuso, insistiendo en que debían mantenerla independiente. La discusión se volvió tan amarga que sus padres y su hermano menor lo rechazaron completamente, cortando todos los lazos. «¿Lo dejaron solo?»,
preguntó Elena, intentando imaginar el dolor de semejante rechazo. Se marcharon a vivir a Australia sin siquiera dejarle una dirección de contacto, confirmó Pilar, sus ojos antiguos llenos de una tristeza que parecía haber guardado durante años. El señor tenía un apartamento pequeño que había comprado con sus primeros ahorros. Se encerró allí durante semanas. Cuando salió, era otro hombre, frío, calculador, obsesionado con el éxito. En 10 años construyó un imperio mayor que el que su padre había soñado jamás. Elena sintió que algo se rompía dentro de ella. De repente, muchas cosas sobre Adrián comenzaban a tener sentido. Su desconfianza, sus muros emocionales, su aparente incapacidad para conectar con los demás. ¿Por qué me cuenta esto, Pilar? La anciana dobló la última sábana con movimientos precisos antes de responder. Porque llevo 20 años viendo cómo ese muchacho se consume por dentro, dijo con la franqueza que solo la edad avanzada permite. Y usted es la primera persona que he visto atravesar sus defensas, aunque él mismo no se haya dado cuenta todavía. Esa noche, Elena observó a Adrián durante la cena con nuevos ojos. Buscó en su rostro las huellas del adolescente herido que había tenido que reinventarse a sí mismo tras una traición tan profunda. Lo encontró en pequeños detalles, la forma en que sus dedos tamborileaban sobre la mesa cuando estaba pensativo, el modo en que evitaba ciertos temas, la manera en que a veces se quedaba mirando al vacío cuando creía que nadie lo observaba. ¿Sucede algo?, preguntó él captando su mirada insistente. Apenas has probado la cena. Elena quiso decirle que lo entendía, que también sabía lo que era sentirse abandonado, aunque de formas diferentes. Quiso tender un puente hacia aquel lugar solitario donde él habitaba desde hacía tanto tiempo. Pero las palabras adecuadas no acudieron a su boca. Estaba pensando en hacer algunos cambios en la casa, dijo finalmente. Si te parece bien. Adrián alzó una ceja, sorprendido. ¿Qué tipo de cambios? Nada estructural, aclaró ella, jugueteando nerviosamente con su servilleta. Solo hacerla más acogedora. Plantas, quizás. Algo de color. Esperaba resistencia, pero él simplemente asintió. Es tu casa también, dijo volviendo a su comida. Haz lo que consideres oportuno. Margarita te dará acceso a la cuenta para gastos domésticos. Un pequeño paso, pensó Elena. Un diminuto puente tendido sobre el abismo. Elena comenzó a hacer pequeños cambios en la mansión. Trajo plantas para los rincones vacíos, geranios rojos en macetas de terracota, jazmines que perfumaban el aire con una dulzura sutil, pequeños cactus que añadían un toque de vida a los alféizares de las ventanas. Cambió algunas de las cortinas pesadas por otras más ligeras que dejaban pasar la luz natural. Colocó cojines de colores vivos en los sofás de cuero oscuro del salón principal. El personal la observaba con una mezcla de curiosidad y aprobación silenciosa. La casa, que durante años había sido un espacio frío y formal, comenzaba a respirar. También empezó a frecuentar la cocina, territorio que hasta entonces había estado bajo el dominio absoluto del chef particular contratado por Adrián. Al principio el hombre se mostró receloso ante sus intrusiones, pero cuando descubrió que Elena no pretendía criticar, sino aprender, y ocasionalmente preparar ella misma algunos platos sencillos, la tensión se disipó. Mi abuela me enseñó a cocinar cuando era niña, le explicó una tarde mientras aprendía a hacer una salsa de azafrán bajo su tutela. Decía que la comida era un lenguaje universal de amor. El chef, un hombre serio de unos 50 años que rara vez sonreía, asintió con una expresión que casi podría interpretarse como aprobación. Mi madre decía algo similar, confesó, aunque en su caso era más una cuestión de supervivencia en un pueblo donde el hambre era frecuente. Elena comenzó a preparar algunos platos simples de su infancia, cocido madrileño,
que llenaba la cocina con aromas de garbanzos y chorizo, tortilla de patatas con cebolla caramelizada, rosquillas aún calientes que se deshacían en la boca. Al principio, Adrián rechazaba estas incursiones culinarias, insistiendo en que prefería la comida preparada por el chef. Pero una noche, tras una jornada particularmente difícil en la oficina, Elena lo encontró en la cocina a las 3 de la madrugada, comiendo un pedazo de tarta de Santiago que ella había hecho esa tarde, con lágrimas silenciosas deslizándose por su rostro. Él no la vio, oculta como estaba en las sombras del pasillo, y ella no dijo nada. Pero en ese momento comprendió que tras la armadura había un hombre profundamente herido, que había utilizado todos aquellos años de soledad para construir barreras que ahora parecían infranqueables. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Adrián mencionó casualmente: «La tarta estaba buena». Elena contuvo una sonrisa, limitándose a asentir. «Era la receta de mi abuela», respondió sin mencionar que lo había visto la noche anterior. La hacía cada vez que alguno de nosotros tenía un día difícil. Sus miradas se encontraron brevemente sobre la mesa. Algo tácito pasó entre ellos, un reconocimiento mutuo que ninguno se atrevía a poner en palabras todavía. El cambio más significativo llegó un domingo por la tarde. Elena estaba en el jardín trasero leyendo bajo la sombra de un viejo olivo cuando Adrián apareció vestido con ropa casual, algo que rara vez le había visto usar, y con una caja de herramientas. «¿Qué haces?», preguntó ella cerrando su libro. «Vi que habías comprado semillas de hierbas aromáticas», respondió él con cierta incomodidad, como si no estuviera seguro de su papel en esta situación. «Pensé que podríamos construir un pequeño huerto para ellas». Elena lo miró atónita. Era la primera vez que Adrián proponía hacer algo juntos, algo tan simple y cotidiano como plantar hierbas. «Me encantaría», dijo, levantándose con una sonrisa que no intentó disimular. Pasaron la tarde excavando, preparando la tierra, plantando semillas de romero, tomillo, albahaca y menta. Adrián, quien siempre había parecido tan pulcro y alejado del trabajo físico, tenía las manos manchadas de tierra y una expresión de concentración que Elena encontró inexplicablemente conmovedora. «Mi abuelo tenía un huerto», comentó él mientras aplanaba la tierra alrededor de una pequeña planta de lavanda. «Solía llevarme allí cuando era niño. Me enseñó que la paciencia era la virtud más importante. La naturaleza no se apresura, pero todo se cumple», decía. Era la primera vez que compartía voluntariamente un recuerdo feliz de su pasado. Elena lo atesoró como el regalo precioso que era. Cuando terminaron, sudorosos y cansados, pero con una extraña satisfacción, contemplaron su obra. Un pequeño rectángulo de tierra donde, con suerte, pronto crecerían hierbas fragantes. «Hay algo reconfortante en crear algo con las manos», dijo Adrián limpiándose el sudor de la frente con el antebrazo. «Algo real, tangible. Algo vivo», añadió Elena. «Algo que crece». Sus ojos se encontraron y por un instante todas las barreras parecieron desvanecerse. Elena vio al hombre detrás del empresario implacable, alguien que anhelaba conexión, pero que había aprendido a temer el dolor que ésta podía traer. El momento se rompió cuando el teléfono de Adrián sonó. Él respondió con el ceño fruncido, volviendo instantáneamente a su personalidad profesional. Cuando colgó, su rostro había recuperado la máscara habitual. «Tengo que ir a la oficina», dijo recogiendo las herramientas. «Una emergencia con la adquisición italiana». «Es domingo», protestó Elena antes de poder contenerse. «Los mercados no entienden de días de la semana», respondió él, aunque por primera vez pareció genuinamente contrariado por tener que irse. Cuando se marchó, Elena permaneció en el jardín, observando el pequeño huerto que habían creado juntos. Era apenas un comienzo, un diminuto espacio de tierra compartida, pero era algo, y como había dicho el abuelo de Adrián,
Con paciencia, todo se cumple. 6 meses después del matrimonio, durante una mañana inusualmente fría para octubre, Adrián entró en la biblioteca donde Elena escribía en su cuaderno. «Tengo que ir a Barcelona por negocios», anunció deteniéndose junto a su sillón. «Quiero que me acompañes». No era una petición, pero tampoco exactamente una orden. Había un matiz en su voz que Elena había aprendido a reconocer, una vulnerabilidad camuflada de autoridad. «¿Cuándo nos iríamos?», preguntó cerrando su cuaderno. «Mañana temprano. Estaremos allí 3 días». Elena asintió, sintiendo una mezcla de nerviosismo y anticipación. Nunca habían viajado juntos. De hecho, apenas habían salido de la casa excepto para eventos sociales, donde debían mantener la fachada de matrimonio perfecto. Partieron al amanecer en el Aston Martin de Adrián, con Madrid aún dormida a sus espaldas. El trayecto transcurrió mayormente en silencio, pero no era incómodo. Elena observaba el paisaje cambiante a través de la ventanilla mientras Adrián conducía con la precisión y concentración que caracterizaban todos sus actos. Se hospedaron en un hotel boutique en el barrio gótico, donde campanas de iglesias medievales repicaban cada hora, y el aroma del mar se mezclaba con el olor de paellas preparándose en los restaurantes de la Barceloneta. Su suite tenía vistas a una pequeña plaza empedrada, donde músicos callejeros tocaban flamenco fusión bajo las estrellas. «La reunión es mañana a las 10», le informó Adrián, mientras deshacían el equipaje. «He reservado en un spa para ti durante ese tiempo, si te apetece». Elena se sorprendió ante aquel gesto considerado. «Gracias, pero preferiría explorar la ciudad, si no te importa», respondió. «Hace años que no vengo a Barcelona». Adrián asintió, sin insistir en el asunto. Aquella primera noche cenaron en un pequeño restaurante alejado de las rutas turísticas, recomendado por el conserje del hotel. El local, apenas iluminado por velas y con techos bajos de vigas antiguas, servía platos tradicionales catalanes con un toque moderno. Por primera vez desde que se conocían, la conversación fluyó sin esfuerzo entre ellos, facilitada quizás por el excelente vino tinto y la atmósfera íntima. «¿Qué querías ser cuando eras pequeña?», preguntó Adrián mientras compartían un postre de crema catalana. La pregunta, tan simple y personal a la vez, tomó a Elena por sorpresa. Nadie en su nueva vida le había preguntado sobre sus sueños de infancia. «Quería abrir una librería infantil», confesó con una sonrisa nostálgica. «Un lugar acogedor donde los niños pudieran sentarse en cojines de colores a escuchar historias. Incluso había diseñado cómo sería, estanterías bajas para que los pequeños pudieran alcanzar los libros, un rincón con un árbol pintado en la pared donde haríamos las lecturas, quizás un gato que viviera allí y se dejara acariciar». Se interrumpió, súbitamente consciente de lo lejos que estaba ese sueño de su realidad actual. «¿Y tú?», preguntó, intentando desviar la atención. «¿Siempre quisiste ser empresario?». Adrián giró la copa entre sus dedos, observando cómo la luz de las velas se reflejaba en el vino. «Quería ser arquitecto», respondió después de un momento. «Diseñar espacios que pudieran cambiar la forma en que las personas viven, que les hicieran sentir seguras y a la vez inspiradas». «¿Qué pasó con ese sueño?». «La vida», dijo simplemente con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Las circunstancias». Regresaron al hotel caminando, sus pasos resonando en las calles estrechas y antiguas. La noche era cálida para ser octubre, el aire impregnado de sal marina y el eco lejano de la música. Sin planearlo, sus manos se rozaron mientras andaban. Ninguno de los dos se apartó. A la mañana siguiente, mientras Adrián estaba en su reunión, Elena exploró el barrio. Visitó la catedral, se perdió en callejuelas medievales, se detuvo a escuchar a un violinista que interpretaba Bach bajo un arco centenario. Compró libros en una librería diminuta especializada en poesía
y encontró un pequeño broche de plata con forma de pluma que por impulso adquirió para Adrián. Al mediodía recibió un mensaje de texto. Reunión cancelada. El inversor ha tenido una emergencia familiar. ¿Almorzamos juntos? Se encontraron en un restaurante junto al mar. Adrián parecía diferente, más relajado de lo que Elena lo había visto nunca, como si Barcelona hubiera disuelto temporalmente algunas de sus defensas. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó ella cuando terminaron de comer. ¿Regresamos a Madrid? Tenemos la habitación reservada hasta mañana, respondió él, sorprendiéndola. ¿Por qué no aprovechamos? Es la primera vez en años que no tengo ninguna reunión, ningún compromiso. La tarde transcurrió como un sueño. Pasearon por las Ramblas cuando el cielo comenzaba a teñirse de naranjas y rosas intensos. Visitaron el mercado de la Boquería, donde Adrián compró fresas que compartieron mientras caminaban. Subieron al Parque Güell, donde contemplaron la ciudad bajo la luz del atardecer, sentados en los coloridos bancos ondulados de Gaudí. Elena habló de sus sueños de infancia, de cómo leía historias de Don Quijote a sus hermanos pequeños, usando voces diferentes para cada personaje, haciéndolos reír hasta que les dolía el estómago. Y él, por primera vez, habló de su madre, una mujer que amaba el flamenco y tocaba la guitarra española todas las tardes, llenando la casa con melodías que aún podía escuchar cuando cerraba los ojos. Murió cuando yo tenía 15 años, dijo mirando hacia el horizonte donde el sol se hundía en el Mediterráneo. Cáncer. Fue rápido, apenas 3 meses desde el diagnóstico. Mi padre nunca se recuperó. Creo que parte de él murió con ella. Elena tomó su mano y la apretó suavemente. No había palabras adecuadas para ese tipo de pérdida. Cuando regresaron al hotel, algo había cambiado entre ellos. Una barrera invisible se había desmoronado, revelando posibilidades que ninguno de los dos se había atrevido a contemplar antes. Cenaron en la terraza del hotel, bajo un cielo salpicado de estrellas. Compartieron recuerdos, descubrieron gustos comunes, rieron por primera vez con auténtica libertad, y cuando Elena sacó el pequeño broche de plata y se lo entregó con timidez, Adrián lo sostuvo entre sus dedos como si fuera el objeto más precioso del mundo. Nadie me había regalado nada en años, dijo con voz ronca. No algo personal, elegido especialmente para mí. Esa noche, frente a la puerta de su habitación compartida, se miraron con una nueva conciencia el uno del otro. Adrián rozó su mejilla con dedos suaves, un gesto tan tierno que Elena sintió que algo se rompía y renacía simultáneamente dentro de ella. «Buenas noches, Elena», susurró él. «Buenas noches, Adrián». Durmieron en camas separadas, como siempre lo habían hecho. Pero algo fundamental había cambiado. El muro que los separaba había comenzado a agrietarse, y a través de esas grietas una luz nueva se filtraba, iluminando posibilidades que ninguno había imaginado cuando firmaron aquel frío contrato matrimonial 6 meses atrás. La paz fue efímera. Cuando regresaron a Madrid, descubrieron que Javier Méndez, el socio en quien Adrián había confiado durante años, lo había traicionado. Durante su ausencia, había filtrado información privilegiada a la competencia y desviado fondos de la empresa a cuentas en el extranjero, poniendo en riesgo no solo la estabilidad financiera del grupo empresarial, sino también su reputación. Elena observó con impotencia cómo Adrián se transformaba nuevamente en el hombre frío y distante que había conocido al principio. Las semanas siguientes fueron un torbellino de reuniones, procesos legales, noches sin dormir. Lo veía desgastarse, cada vez más delgado, más pálido, más distante. El puente que habían comenzado a construir en Barcelona parecía haberse desvanecido como un espejismo en el desierto. Una noche, casi un mes después de la traición de Javier, Elena bajó a la cocina pasada la medianoche, incapaz de dormir. Para su sorpresa,
Encontró a Adrián sentado a la mesa de la cocina, con una botella de whisky medio vacía frente a él. Su habitual compostura había desaparecido, la corbata aflojada, el cabello despeinado, los ojos enrojecidos por el cansancio y el alcohol. «No deberías estar despierta», dijo él al verla, su voz ligeramente arrastrada. «Es tarde». «Tú tampoco deberías estarlo», respondió ella suavemente, sentándose frente a él. «Y definitivamente no deberías estar bebiendo solo». Adrián esbozó una sonrisa amarga. «¿No es así como se supone que debe ahogarse la traición? ¿En el fondo de una botella?» Elena no respondió inmediatamente. En su lugar se levantó y puso agua a hervir. En silencio, preparó 2 tazas de té de manzanilla y colocó una frente a Adrián, apartando discretamente la botella de whisky. «La traición no se ahoga», dijo finalmente. «Se sobrevive». Él la miró con una intensidad que la estremeció. «¿Cómo puedes estar tan segura?» «Porque también he sido traicionada», respondió ella con sencillez. «No de la misma manera que tú, pero lo suficiente para saber que el dolor pasa. No desaparece, pero se transforma en algo con lo que puedes vivir». Adrián tomó un sorbo de té, haciendo una mueca ante el contraste con el whisky. «Confié en él», dijo con voz quebrada. «Javier fue mi amigo durante 15 años. Estuvo a mi lado cuando construí la empresa desde cero. Conocía a mi familia, cenaba en mi casa, sabía todos mis secretos». «Lo siento mucho», dijo Elena resistiendo el impulso de tomar su mano. «La confianza traicionada es la herida más difícil de sanar». Adrián soltó una risa sin humor. «¿Sabes qué es lo peor?», preguntó, sus ojos fijos en la taza. «Que una parte de mí siempre supo que esto podría pasar, que todos en algún momento traicionan. Mis padres lo hicieron, y ahora Javier debería haberlo esperado». «No todos traicionan, Adrián», dijo Elena con firmeza. «No todos son como tus padres o como Javier». «¿No?», su mirada se alzó desafiante. «¿Qué hay de ti, Elena? ¿No me traicionarías si tuvieras la oportunidad? Si mañana te dijera que la deuda de tu padre está completamente saldada y que eres libre de irte, ¿no saldrías corriendo por esa puerta sin mirar atrás?» La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de una emoción que iba mucho más allá de las palabras. Elena sintió que su respuesta definiría algo crucial en su relación. «Hace 6 meses, probablemente lo habría hecho», admitió con honestidad. «Pero ahora no estoy tan segura». Algo cambió en la expresión de Adrián, una vulnerabilidad que atravesó brevemente su armadura antes de que volviera a esconderse tras ella. «Deberías irte a dormir», dijo apartando la mirada. «Mañana tengo que estar en la oficina temprano». Elena se levantó, pero en lugar de dirigirse a la puerta, rodeó la mesa y se detuvo junto a él. Sin pensarlo demasiado, apoyó una mano en su hombro sintiendo la tensión en sus músculos. «No estás solo en esto, Adrián», dijo suavemente. «Ya no». Él no respondió, pero por un instante su mano subió y cubrió la de ella, un breve contacto que transmitía más que cualquier palabra. Esa noche, acostada en su cama, Elena comprendió con claridad cristalina lo que había estado sintiendo durante semanas. Se había enamorado de Adrián. No del empresario poderoso, no del millonario temido en los círculos empresariales de Madrid, sino del hombre herido que escondía su vulnerabilidad tras trajes caros y reuniones interminables. Del hombre que dejaba secretamente regalos para ella, que protegía su honor incluso cuando ella misma no sabía defenderse, que cargaba con un dolor tan profundo que había olvidado cómo sentir alegría. La diferencia de edad que al principio parecía un obstáculo insalvable, ahora era solo un detalle insignificante ante la conexión que había florecido entre ellos. El contrato matrimonial, que había comenzado como una transacción fría y calculada, ahora parecía una cruel ironía.
Estaba legalmente unida al hombre que amaba, pero emocionalmente separada de él por muros que él mismo había construido durante décadas. Elena se quedó dormida con el sonido de la lluvia golpeando contra los cristales, preguntándose si algún día encontraría el coraje para confesarle sus sentimientos, y si él, a su vez, sería capaz de bajar sus defensas lo suficiente para aceptarlos. La traición de Javier tuvo consecuencias devastadoras. Las acciones de la empresa se desplomaron, los inversores comenzaron a retirarse, y los medios de comunicación, que siempre habían observado a Adrián con una mezcla de admiración y recelo, ahora se cebaban con su aparente caída. El imperio Montero se tambalea, rezaban los titulares. ¿El fin del rey Midas?, especulaban otros. Las fotografías de Adrián, captadas con teleobjetivos cuando salía de reuniones o del juzgado, mostraban a un hombre cuya imagen impecable comenzaba a resquebrajarse. Ojeras profundas, expresión tensa, corbatas que ya no parecían perfectamente anudadas. Elena sufría en silencio, viendo cómo el hombre que amaba se consumía día a día. Adrián apenas dormía, apenas comía. Pasaba interminables horas encerrado en su despacho, emergiendo solo para asistir a reuniones cruciales o para caer exhausto en el sofá de la biblioteca, a menudo sin llegar a su habitación. Una mañana particularmente fría de diciembre, Elena recibió una llamada que la dejó helada. Era Margarita, la asistente personal de Adrián. «Señora Montero, el señor Adrián se ha desmayado durante una reunión. Lo han trasladado a la clínica Ruber». Elena llegó al hospital en tiempo récord, con el corazón latiendo tan fuerte que creía que se le saldría del pecho. La encontraron en la sala de espera, donde un médico de aspecto serio le informó que Adrián había sufrido un colapso por agotamiento extremo y deshidratación. «Su marido está trabajando hasta la extenuación», dijo el doctor, ajustándose las gafas. «Su cuerpo simplemente no puede más. Necesita descanso absoluto durante al menos 2 semanas. Nada de trabajo, nada de estrés». Elena asintió, sabiendo lo imposible que sería conseguir que Adrián cumpliera esas instrucciones. Cuando finalmente le permitieron verlo, se le encogió el corazón. Adrián estaba tumbado en la cama del hospital, conectado a sueros, con una palidez que acentuaba los ángulos afilados de su rostro. Parecía más pequeño de alguna manera, más vulnerable, despojado de todos los símbolos de poder que normalmente lo rodeaban. «No deberías haber venido», fueron sus primeras palabras al verla. «Estoy perfectamente. Solo fue un mareo sin importancia». Elena se acercó a la cama, resistiendo el impulso de tomar su mano. «Te desmayaste en medio de una reunión con la junta directiva», dijo con suavidad. «Eso difícilmente es sin importancia». «Tengo que volver a la oficina», insistió él intentando incorporarse. «La votación sobre la reestructuración es mañana. La única parte de tu cuerpo que irá a alguna parte es tu cabeza sobre esta almohada», respondió Elena con una firmeza que lo sorprendió. «Por una vez en tu vida, Adrián Montero, vas a hacer exactamente lo que te digan». Sus miradas se enfrentaron en un duelo silencioso. Finalmente, para asombro de Elena, él cedió, hundiéndose de nuevo en las almohadas con un suspiro de derrota. «¿Y quién se ocupará de todo?», preguntó cerrando los ojos. «La empresa está al borde del colapso. Si no estoy presente en esa votación, Ricardo puede representarte», sugirió Elena refiriéndose al vicepresidente de la compañía, el único del círculo interno de Adrián que no había estado involucrado en la traición de Javier. «Confías en él, ¿verdad?». Adrián abrió los ojos estudiándola con una expresión indescifrable. «¿Desde cuándo conoces tanto sobre la estructura de mi empresa?». Elena se sonrojó ligeramente. «He estado prestando atención», admitió. «Cuando hablas por teléfono, cuando mencionas nombres. Además, he estado leyendo sobre el caso en la prensa.
Una sombra de sonrisa apareció en los labios de Adrián. «Resulta que me casé con una espía», murmuró. «Con alguien que se preocupa por ti», corrigió ella sintiendo un súbito coraje. «Aunque a veces parece que eres el único que no se da cuenta». El comentario quedó suspendido entre ellos, cargado de implicaciones que ninguno estaba preparado para abordar completamente. Adrián permaneció 2 días en el hospital y cuando finalmente regresó a casa, fue bajo la estricta condición de que guardaría reposo absoluto durante al menos una semana. Elena reorganizó su habitación para que tuviera todo lo que pudiera necesitar al alcance. Libros, el portátil, aunque solo para películas había insistido, agua, tentempiés. Incluso movió un pequeño televisor para que pudiera seguir las noticias económicas, su única concesión a su obsesión por el trabajo. Los primeros días fueron una batalla constante. Adrián, acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida y de su empresa, se rebelaba contra las restricciones, intentando constantemente hacer llamadas a escondidas o revisar correos electrónicos cuando creía que Elena no miraba. «Si no dejas ese teléfono, juro que lo arrojaré por la ventana», le advirtió ella la tercera noche, atrapándolo consultando gráficos bursátiles a las 2 de la madrugada. «Y tendrás que explicarle a tus accionistas por qué estás incomunicado». Adrián la miró con una mezcla de irritación y algo que podría haber sido admiración. «Eres más terca de lo que pensaba», dijo, entregándole a regañadientes el dispositivo. «Aprendí del mejor», respondió ella guardando el teléfono en el bolsillo de su bata. Poco a poco, a medida que el descanso forzado comenzaba a surtir efecto, Adrián empezó a relajarse. El color volvió a sus mejillas. La tensión perpetua en sus hombros se fue aliviando. Elena pasaba horas con él, leyendo en silencio mientras él dormitaba, o discutiendo sobre los libros que ambos habían leído, o simplemente viendo antiguas películas en blanco y negro que descubrieron a ambos les encantaban. Una tarde mientras veían Casablanca, Adrián preguntó sin apartar la vista de la pantalla: «¿Por qué haces todo esto, Elena?». Ella sintió que su corazón se aceleraba. «Era el momento de la verdad». «¿A qué te refieres?». «A cuidar de mí», aclaró él, su voz inusualmente suave. «A preocuparte. Nuestro acuerdo no incluía convertirte en mi enfermera personal». Elena respiró profundamente, reuniendo valor. «Quizás ya no estoy siguiendo los términos de ese acuerdo», dijo finalmente, mirándolo directamente a los ojos. «Quizás hace tiempo que dejé de hacerlo». Algo brilló en los ojos de Adrián, una emoción tan intensa que Elena casi tuvo que apartar la mirada. Él extendió su mano y tomó la de ella, un gesto tan simple pero tan cargado de significado que sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Pero antes de que cualquiera de los dos pudiera decir algo más, el teléfono fijo sonó, rompiendo el hechizo. Era Ricardo, con noticias sobre la empresa. Los principales inversores habían decidido mantener su apoyo, las acciones comenzaban a recuperarse y la fiscalía había encontrado pruebas concluyentes contra Javier, lo que exoneraba completamente a Adrián de cualquier sospecha de complicidad. Cuando colgó, Adrián parecía un hombre transformado. El alivio había suavizado sus facciones y por primera vez en semanas, Elena vio una sonrisa genuina iluminar su rostro. «Parece que sobreviviremos después de todo», dijo, mirándola con una nueva luz en sus ojos. Elena sonrió a su vez, sintiendo que algo fundamental había cambiado entre ellos. La crisis empresarial había sido devastadora, pero también había derribado barreras que de otro modo podrían haber permanecido en pie durante años. En la vulnerabilidad forzada por el colapso físico y emocional, Adrián había comenzado a permitirse sentir, a permitirse necesitar a alguien más. Y Elena, que había entrado en aquel matrimonio como una prisionera, ahora se encontraba voluntariamente encadenada a un hombre
cuya alma herida había llegado a comprender y amar profundamente. A medida que Adrián se recuperaba físicamente y la crisis empresarial comenzaba a estabilizarse, una nueva tensión surgió entre ellos. El momento de intimidad emocional que habían compartido durante su convalecencia había abierto una puerta que ninguno de los dos sabía cómo atravesar completamente. Volvieron a una rutina similar a la anterior a la crisis, pero ahora cargada de miradas no correspondidas, conversaciones que se interrumpían abruptamente cuando tocaban temas demasiado personales y un constante baile de acercamientos y retiradas que dejaba a ambos exhaustos emocionalmente. Una tarde de enero, Elena estaba en la biblioteca intentando concentrarse en un libro de poesía de Miguel Hernández cuando Adrián entró. Llevaba un traje oscuro impecable. Había vuelto al trabajo la semana anterior, aunque con un horario reducido por insistencia del médico. «Necesito hablar contigo», dijo con una formalidad que hizo que Elena sintiera un nudo en el estómago. «¿Ha ocurrido algo?», preguntó, cerrando el libro y enderezándose en el sillón. Adrián permaneció de pie, como si necesitara la ventaja de la altura para lo que estaba a punto de decir. «He estado pensando mucho estas últimas semanas», comenzó, pasándose una mano por el cabello, un gesto nervioso que Elena rara vez le había visto hacer. «Sobre nosotros, sobre este matrimonio». Elena contuvo la respiración. ¿Era este el momento en que finalmente reconocerían lo que había crecido entre ellos? ¿O, por el contrario, Adrián había decidido que era hora de poner fin a un acuerdo que ya no tenía sentido para él? «La deuda de tu padre está completamente saldada», continuó él evitando su mirada. «Ha pasado más de medio año desde que firmamos aquel contrato. Las condiciones originales se han cumplido». El corazón de Elena se encogió dolorosamente. Así que era eso. Había llegado el momento de la disolución. «Entiendo», dijo, orgullosa de que su voz no traicionara la tormenta emocional que sentía en su interior. «¿Quieres el divorcio?». La palabra quedó suspendida entre ellos, pesada y definitiva. Adrián finalmente la miró, y Elena se sorprendió al ver conflicto en sus ojos, no la frialdad calculadora que esperaba. «Quiero que seas libre de decidir», respondió. «No quiero que sigas atada a mí por un contrato, o por gratitud, o por cualquier otro motivo que no sea tu propia voluntad». Elena parpadeó, confundida por el giro inesperado de la conversación. «¿Me estás dando la opción de irme?». Adrián asintió lentamente. «Te estoy liberando de nuestro acuerdo original», aclaró. «Lo que decidas hacer con esa libertad», su voz se quebró ligeramente, «depende enteramente de ti». Elena se levantó, reduciendo la distancia física entre ellos, aunque la emocional seguía pareciendo insalvable. «¿Y qué es lo que tú quieres, Adrián?», preguntó directamente. «No lo que crees que es correcto o noble ofrecer, lo que realmente deseas». Él desvió la mirada, y por un instante pareció tan vulnerable como cuando estaba postrado en aquella cama de hospital. Cuando volvió a hablar, su voz era apenas un susurro. «Tengo miedo de querer demasiado, Elena. Toda mi vida, cada vez que he querido algo con demasiada intensidad, lo he perdido». Esa confesión, tan simple y a la vez tan devastadora, le rompió el corazón. Elena comprendió entonces la magnitud del daño que la vida había infligido a este hombre. No solo le habían enseñado a no confiar, sino también a temer sus propios deseos, a considerar el anhelo como una debilidad peligrosa. «A veces», dijo ella suavemente, acercándose un paso más, «tenemos que arriesgarnos a querer, incluso sabiendo que podríamos perder». Adrián levantó la mirada y Elena vio en sus ojos un conflicto tan profundo que casi podía sentir el dolor físico que le causaba. No sé si puedo», completó Adrián cerrando los ojos brevemente. «No sé si tengo la fortaleza para arriesgarme a perderte». La confesión, tan sincera y despojada de las barreras habituales,
dejó a Elena sin aliento. Era la primera vez que Adrián admitía, aunque fuera indirectamente, que ella significaba algo para él, algo lo suficientemente importante como para temer su pérdida. «¿Y si no me pierdes?», preguntó ella, su voz apenas un susurro. «¿Y si me quedo no por un contrato o por gratitud, sino porque quiero estar aquí, porque elijo estar contigo?» Adrián abrió los ojos, y la intensidad de su mirada casi la hizo retroceder. «¿Es eso lo que quieres?», preguntó con voz ronca. «Después de cómo comenzó todo esto, después de cómo te obligué a entrar en mi vida». Elena dio el último paso, eliminando la distancia entre ellos. Con un valor que no sabía que poseía, tomó las manos de Adrián entre las suyas. «Lo que comenzó como una obligación ha cambiado, Adrián. Para ambos, creo. Y quiero descubrir en qué se ha convertido». Un silencio denso los envolvió, cargado de posibilidades. Elena podía sentir el pulso acelerado de Adrián, ver la batalla interna que libraba consigo mismo. Justo cuando pensaba que había hablado con demasiada franqueza, que había interpretado mal las señales, Adrián soltó sus manos, pero solo para enmarcar su rostro con una gentileza que contrastaba con su habitual control. «También quiero descubrirlo», susurró. Sus rostros se acercaron lentamente, como atraídos por una fuerza inexorable. Cuando sus labios se encontraron, no fue con la pasión desenfrenada que Elena había imaginado en sus momentos más privados, sino con una ternura casi dolorosa, como si ambos temieran que el otro pudiera desvanecerse ante el más mínimo contacto. El beso fue breve, pero en él estaba contenida una promesa, un comienzo. Cuando se separaron, Elena vio algo en los ojos de Adrián que nunca había visto antes: esperanza. «Tengo una propuesta», dijo él sin soltar su rostro. «Un nuevo acuerdo, pero esta vez en igualdad de condiciones». «Te escucho», respondió ella conteniendo una sonrisa. «Propongo que nos demos 6 meses», explicó. 6 meses para conocernos realmente, para decidir si esto que sentimos puede convertirse en algo duradero, sin presiones, sin expectativas externas. Solo nosotros. Elena asintió, entendiendo la necesidad de Adrián de estructurar incluso esto, de darle forma a lo que estaban haciendo entre ellos. Era su manera de mantener cierto control en un terreno donde se sentía completamente perdido. «Acepto», dijo sellando su nuevo acuerdo con otro breve beso. 6 meses. Esa noche, por primera vez, cenaron en la cocina en lugar del comedor formal. Cocinaron juntos una simple pasta con tomate y albahaca del pequeño huerto que habían plantado meses atrás. Hablaron durante horas, sobre todo y sobre nada, redescubriéndose mutuamente bajo esta nueva luz. Y cuando llegó el momento de retirarse, se detuvieron en el pasillo que separaba sus habitaciones, dudando. «Buenas noches, Elena», dijo Adrián finalmente, besando suavemente su frente. «Buenas noches, Adrián». Cada uno se dirigió a su propia habitación, pero algo fundamental había cambiado. El palacete que había sido una prisión, luego un refugio, ahora comenzaba a sentirse como un hogar compartido. Y los muros que Adrián había construido alrededor de su corazón durante décadas estaban finalmente comenzando a desmoronarse. La primavera llegó a Madrid con una explosión de colores y aromas. El pequeño huerto de hierbas aromáticas que habían plantado juntos se había expandido para incluir tomates cherry, pimientos y diversas flores. Elena pasaba horas allí, leyendo a la sombra de un limonero joven que Adrián había plantado como sorpresa en su cumpleaños. Los meses transcurrían en una nueva dinámica entre ellos. Avanzaban lentamente, con la cautela de 2 personas que han sido profundamente heridas y temen una nueva decepción. Se besaban con mayor frecuencia, se tomaban de la mano cuando caminaban por el jardín, compartían confidencias durante largas conversaciones nocturnas.
pero aún mantenían habitaciones separadas, un último reducto de independencia que ninguno se sentía preparado para abandonar todavía. Una mañana de abril, mientras desayunaban en la terraza, Adrián dejó su taza de café sobre la mesa con un gesto decidido. «He estado pensando», comenzó, con esa expresión de concentración que Elena había aprendido a reconocer. «Esta casa nunca ha sido realmente un hogar». Elena lo miró con sorpresa. Durante los últimos meses, con los pequeños cambios que ambos habían ido introduciendo, el palacete había adquirido cierta calidez que antes le faltaba. «¿A qué te refieres?», preguntó dejando a un lado su tostada con mermelada casera. «La compré porque era lo que se esperaba de alguien en mi posición», explicó Adrián. «Grande, ostentosa, en el barrio adecuado, pero nunca la sentí mía. Y luego llegaste tú, y la llenaste de plantas y colores y vida». Hizo una pausa buscando las palabras adecuadas. «Pero sigue siendo un monumento al hombre que creí que debía ser, no al que quizás podría llegar a ser». Elena contuvo la respiración, intuyendo que estaba a punto de proponerle algo importante. «¿Y qué quieres hacer al respecto?». Los ojos de Adrián brillaron con una determinación renovada. «Quiero que empecemos de nuevo, en un lugar que elijamos juntos. Un espacio que refleje quiénes somos ahora, no quién fui durante 20 años de soledad». La propuesta la dejó sin palabras. No era simplemente la idea de mudarse, sino lo que simbolizaba. Adrián estaba dispuesto a abandonar la fortaleza que había construido para protegerse del mundo, a dar un paso hacia una vida compartida. «¿Dónde?». Fue todo lo que logró preguntar. «Estaba pensando en San Lorenzo de El Escorial», respondió él. «Hay una casa allí que vi hace años, cuando aún soñaba con cosas diferentes. Más pequeña que esta, pero con un jardín enorme y vistas a la sierra. Suficientemente cerca de Madrid para ir y venir cuando sea necesario, pero lejos del ruido y las apariencias». Elena podía verlo en su mente, un lugar tranquilo donde pudieran construir algo juntos, lejos de las presiones del mundo al que Adrián había pertenecido durante tanto tiempo. Un refugio, pero no una prisión. «Me encantaría verla», dijo tomando su mano sobre la mesa. Visitaron la casa ese mismo fin de semana. Era una construcción de piedra de 2 plantas con techos de madera, rodeada de pinos centenarios, y con un arroyo que atravesaba la parte trasera de la propiedad. Necesitaba renovaciones y cuidados, pero tenía alma, esa cualidad indefinible que Elena siempre había asociado con un verdadero hogar. «Está bastante deteriorada», advirtió Adrián mientras recorrían las habitaciones donde la luz se filtraba a través de ventanas polvorientas. «Llevaría meses dejarla habitable». «Te es perfecta», respondió Elena deteniéndose ante una chimenea de piedra en lo que alguna vez había sido la sala de estar. «Tiene historia, tiene carácter. Solo necesita que alguien la quiera de nuevo». Se miraron, ambos conscientes del paralelismo con sus propias vidas. Compraron la casa la semana siguiente. Los meses siguientes transcurrieron en un torbellino de planes, decisiones y cambios. Adrián sorprendió a todos, incluida Elena, al delegar más responsabilidades en su empresa, reduciendo su jornada laboral para poder supervisar personalmente la renovación de la casa. Juntos elegían materiales, diseñaban espacios, imaginaban cómo sería su vida allí. Una tarde, mientras discutían sobre el color para las paredes de la que sería la biblioteca compartida, Elena mencionó casualmente: «Siempre quise tener una librería, ¿sabes? Algo pequeño, acogedor, donde los niños pudieran venir a escuchar cuentos». Adrián la miró pensativamente. «¿Por qué no lo haces?», preguntó. «Hay un local disponible en el centro histórico de Segovia, a solo 20 minutos de la casa. Podría ser perfecto para una librería infantil». Elena lo miró con incredulidad. «¿Hablas en serio?». «Completamente», afirmó él. «Tienes el talento, la pasión
Y ahora los recursos. ¿Qué te lo impide? La respuesta era tan simple como aterradora. Miedo. Miedo a fracasar, a descubrir que su sueño de toda la vida no era tan satisfactorio como había imaginado. Pero al mirar a Adrián, vio en sus ojos esa fe inquebrantable que había comenzado a tener en ella, y supo que era el momento de ser valiente. Nada, respondió finalmente. Ya nada me lo impide. A finales de verano, cuando las obras en la casa estaban casi terminadas, Elena firmó el contrato de alquiler para lo que se convertiría en El Rincón de los Cuentos, una pequeña librería especializada en literatura infantil con un espacio dedicado a lecturas y talleres para niños. Adrián estuvo a su lado durante todo el proceso, apoyándola sin intervenir, permitiéndole que el proyecto fuera completamente suyo. ¿Sabes qué me dijo mi padre cuando le conté que quería estudiar literatura? Le confió Elena una noche, mientras revisaba el catálogo de libros para el pedido inaugural, que era un camino seguro hacia la pobreza, que nunca podría mantenerme con eso. ¿Y qué le respondiste?, preguntó Adrián, intrigado por este fragmento de su pasado que no conocía, que prefería ser pobre haciendo lo que amaba que rica odiando cada minuto de mi vida. Sonrió con nostalgia. Era muy idealista entonces. Adrián tomó su mano y la besó con suavidad. Y sigues siéndolos, dijo. Es una de las cosas que más amo de ti. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, resonando en el silencio. Era la primera vez que cualquiera de los dos usaba esa palabra, amor. Elena lo miró, el corazón latiéndole con fuerza. ¿Lo dices en serio? Adrián asintió, sosteniendo su mirada con una vulnerabilidad que meses atrás habría sido impensable. Llevo semanas buscando el momento perfecto para decírtelo, confesó. Algún gesto grandilocuente, alguna ocasión especial. Pero luego me di cuenta de que quizás lo más sincero era simplemente decirlo cuando lo sintiera tan fuerte que no pudiera contenerlo más. Elena se acercó y tomó su rostro entre sus manos. Te amo, Adrián Montero, dijo con voz clara y firme. No al empresario poderoso ni al millonario, sino al hombre que planta limoneros como sorpresa, que recuerda cómo me gusta el café, que me mira como si fuera lo más valioso del mundo. Se besaron bajo la luz suave de la lámpara de escritorio, rodeados de listas de libros infantiles y planos para estanterías. No era el momento perfecto que Adrián había imaginado, sino uno infinitamente mejor, auténtico, espontáneo, tan imperfecto y real como el amor que había florecido entre ellos. La última barrera cayó esa noche, cuando por primera vez compartieron no solo sus corazones, sino también la misma cama. A la mañana siguiente, despertaron entrelazados, como si sus cuerpos hubieran estado esperando años para encontrarse finalmente. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Adrián acariciando su cabello mientras la luz del amanecer se filtraba por las cortinas. Elena negó con la cabeza, aún adormilada. Se cumplen exactamente 6 meses desde nuestro nuevo acuerdo, dijo él con una sonrisa. ¿Has tomado tu decisión? Ella se incorporó sobre un codo para mirarlo directamente. La tomé hace tiempo, respondió. Te elijo a ti, Adrián, hoy y cada día. La sonrisa que iluminó el rostro de Adrián contenía todas las esperanzas y promesas de un hombre que, después de décadas de soledad, finalmente había encontrado su camino a casa. La casa en San Lorenzo de El Escorial quedó terminada justo cuando el otoño comenzaba a teñir de ocres y rojos los bosques circundantes. Era un espacio cálido y luminoso, con grandes ventanales que enmarcaban las vistas a la sierra, suelos de madera que crujían agradablemente bajo los pies, y una cocina amplia donde Elena experimentaba con recetas tradicionales españolas que iba recogiendo de las ancianas del pueblo. La mudanza desde el palacete de Salamanca fue como un ritual de purificación. Llevaron solo lo esencial, los libros que ambos amaban, algunas piezas de arte con significado especial,
fotografías enmarcadas de los momentos que habían compartido durante ese año de transformación. El resto, los muebles ostentosos, los adornos impersonales, todos los símbolos del antiguo Adrián, lo donaron o vendieron. El Rincón de los Cuentos abrió sus puertas en Segovia a principios de octubre. Elena había creado exactamente el espacio que siempre había soñado. Estanterías bajas, para que los niños pudieran alcanzar los libros, un rincón con un árbol pintado en la pared donde se realizaban las lecturas, cojines multicolores esparcidos por el suelo, y hasta un gato, un tranquilo animal atigrado llamado Don Quijote, que se había instalado en el escaparate como si el local le hubiera pertenecido siempre. Los jueves por la tarde, Elena organizaba sesiones de cuentacuentos que pronto se hicieron populares. Niños del barrio y de los pueblos cercanos se sentaban en círculo mientras ella les leía historias de caballeros y dragones, princesas valientes y brujas incomprendidas, utilizando diferentes voces para cada personaje, tal como solía hacer con sus hermanos pequeños. «Nunca te había visto así», comentó Adrián una tarde después de presenciar una de estas sesiones desde un rincón discreto de la librería. «¿Así cómo?», preguntó Elena mientras acomodaba los cojines que habían quedado desordenados tras la estampida infantil. «Tan plenamente tú», respondió él con sencillez, «como si todas las piezas de tu ser finalmente encajaran». Elena sonrió, comprendiendo exactamente a qué se refería. Había encontrado su lugar en el mundo, su propósito. Y lo más sorprendente era que este descubrimiento había llegado como consecuencia de lo que inicialmente había parecido su mayor sacrificio, aquel matrimonio forzado que ahora se había transformado en la relación más auténtica y nutritiva que jamás había conocido. Adrián también estaba cambiando. Delegaba cada vez más responsabilidades en su empresa, confiando en un equipo renovado después de la crisis provocada por la traición de Javier. Había comenzado a tocar la guitarra española, redescubriendo la pasión musical que había heredado de su madre y abandonado tras su muerte. Sus dedos, inicialmente torpes, iban recuperando las melodías que ella solía interpretar mientras el sol se ponía sobre las montañas de la Sierra de Guadarrama. No todo era perfecto, por supuesto. Había discusiones sobre dinero. Elena se resistía a depender completamente de la fortuna de Adrián para su librería. Sobre familia, la cuestión de visitar a los padres de Elena en Toledo seguía siendo un tema sensible. Sobre cómo construir un futuro cuando ambos provenían de mundos tan diferentes. Una noche particularmente tensa, después de una acalorada discusión sobre si deberían o no invertir en la expansión de la librería, Elena salió al jardín para aclarar sus pensamientos. El aire frío de noviembre le cortaba la piel, pero necesitaba ese mordisco helado para calmarse. Adrián la encontró sentada en el banco bajo el limonero, ahora desnudo de hojas. Sin decir nada, se sentó a su lado y colocó una manta sobre sus hombros. Permanecieron en silencio durante largos minutos, escuchando el murmullo del arroyo y el ulular lejano de un búho. «Lo siento», dijo finalmente él. «Sigo intentando controlarlo todo, ¿verdad?» Elena se giró para mirarlo. Bajo la luz plateada de la luna, su perfil parecía esculpido en mármol, pero sus ojos, cuando se encontraron con los suyos, estaban llenos de una calidez que derretía cualquier resentimiento. «Y yo sigo siendo demasiado orgullosa para aceptar ayuda», admitió con una pequeña sonrisa. «Hacemos buena pareja». Adrián rió suavemente, y el sonido era como música en la quietud de la noche. «Somos un desastre», corrigió, «pero estamos aprendiendo, juntos». Y ese era el verdadero milagro, pensó Elena. No que se amaran, sino que estuvieran dispuestos a desaprender viejos patrones, a construir algo nuevo a partir de los fragmentos rotos de sus vidas anteriores. Que cada discusión, cada malentendido, cada momento de frustración,
en lugar de separarlos, los acercaba más porque elegían quedarse, elegían enfrentar la incomodidad, elegían crecer. ¿Sabes qué pensé la primera vez que te vi en tu despacho?, preguntó ella apoyando su cabeza en el hombro de Adrián. ¿Que era un tirano sin corazón?, aventuró él. Eso también, rió Elena. Pero sobre todo pensé que eras el hombre más solo que había visto jamás. Había un vacío a tu alrededor, algo casi palpable. Adrián asintió lentamente. Lo estaba, admitió. Completamente solo, incluso rodeado de gente, hasta que llegaste tú. Se besaron bajo las estrellas, reconciliados una vez más. Y mientras regresaban a la casa, tomados de la mano, Elena comprendió que el amor verdadero no era sobre perfección, sino sobre elegir quedarse, día tras día, incluso cuando era difícil, especialmente cuando era difícil. A principios de diciembre, recibieron una carta inesperada. Venía de Australia y la remitente era Isabel Montero, la madre de Adrián. Elena estaba presente cuando él la abrió, viendo cómo sus manos temblaban ligeramente. La carta era breve pero devastadora en su sencillez. Su padre había fallecido hacía 3 meses, y en sus últimos días había expresado un profundo remordimiento por la forma en que habían dejado las cosas con Adrián. Isabel, consumida por su propia culpa, había reunido finalmente el valor para escribirle, para pedirle perdón, para preguntarle si habría alguna posibilidad de reconstruir al menos una pequeña parte de lo que habían destruido más de 20 años atrás. Adrián leyó la carta 3 veces en silencio, su rostro una máscara impenetrable. Cuando finalmente habló, su voz sonaba extrañamente hueca. Llega 20 años tarde. Elena no dijo nada, sabiendo que cualquier respuesta sería insuficiente ante el océano de dolor que aquella carta había reabierto. Durante los días siguientes, Adrián se sumió en un silencio meditabundo. Pasaba horas tocando la guitarra, interpretando una y otra vez las melodías que recordaba de su madre. Elena respetó su espacio, entendiendo que algunas heridas requieren soledad para sanar. Una semana después, mientras preparaban la cena juntos, Adrián dijo repentinamente: «Creo que debería responderle». Elena siguió cortando verduras, esperando que continuara. «No por ella ni siquiera por mi padre», aclaró, «sino por mí, para poder cerrar finalmente esa puerta y seguir adelante». «¿Qué vas a decirle?», preguntó Elena con suavidad. Adrián reflexionó un momento, el cuchillo inmóvil sobre la tabla de cortar. «La verdad», respondió finalmente, «que me dolió profundamente lo que hicieron, que ese dolor definió 2 décadas de mi vida, que aprendí a vivir sin ellos, aunque nunca dejé de extrañarles». Hizo una pausa buscando las palabras. «Y que gracias a ti, finalmente he comprendido que el perdón no es algo que se concede a otros, sino un regalo que uno se hace a sí mismo». Elena dejó lo que estaba haciendo y se acercó para abrazarlo. Podía sentir cómo algo se liberaba dentro de Adrián, como una cadena invisible que había cargado durante la mitad de su vida comenzaba a aflojarse. «Te amo», susurró contra su pecho. «Y yo a ti», respondió él, su voz vibrando contra su mejilla, «por enseñarme que la vulnerabilidad no es debilidad, sino la forma más profunda de coraje». Y así, mientras el año se acercaba a su fin, Adrián y Elena se encontraban construyendo no solo una casa, no solo una librería, sino una vida juntos. Una vida cimentada no en un contrato, sino en una elección diaria, no en el deber, sino en el deseo, no en el miedo, sino en la esperanza. El invierno cayó sobre San Lorenzo del Escorial con una ferocidad inesperada. Nevadas que aislaron el pueblo durante días, vientos que aullaban alrededor de la casa, como espíritus hambrientos, temperaturas que descendían bajo cero durante las largas noches. Pero dentro de su hogar, Adrián y Elena habían creado un refugio cálido,
donde la adversidad exterior solo parecía fortalecer el vínculo entre ellos. Las mañanas comenzaban con café compartido junto a la ventana, observando cómo la luz temprana transformaba la nieve en un manto de diamantes. Las tardes, cuando Elena regresaba de la librería, transcurrían entre lecturas en voz alta frente a la chimenea, partidas de ajedrez que Adrián le estaba enseñando a jugar, o simplemente conversaciones que se extendían hasta bien entrada la noche, descubriendo constantemente nuevas capas en el otro, nuevas historias que compartir, nuevos sueños que tejer juntos. Pero no todas las tormentas eran exteriores. Un martes de enero, Elena recibió una llamada que la dejó pálida. Su hermano menor, Mateo, había sufrido un accidente de moto en Toledo. Nada grave, le aseguraron, pero necesitaría una operación costosa para evitar problemas de movilidad en el futuro. El seguro no cubría el procedimiento completo. «Puedo proporcionarles el dinero hoy mismo», ofreció Adrián cuando Elena le explicó la situación. «Solo dime a qué cuenta transferirlo». Era la solución obvia, la más simple, pero Elena dudó. «No quiero que mi familia dependa de ti», dijo finalmente. «Ya salvaste a mi padre una vez. Esto es diferente». «¿En qué es diferente?», preguntó Adrián genuinamente confundido. «Es tu hermano, está herido. Tenemos los medios para ayudarle». «Precisamente», insistió Elena, su voz endureciéndose. «Tú tienes los medios. Yo solo soy...». Se detuvo, pero las palabras no dichas quedaron suspendidas entre ellos. «Tu esposa por conveniencia, la chica pobre que salvaste, la receptora de tu caridad». Adrián la miró como si le hubiera abofeteado. «¿Es eso lo que piensas?», preguntó con voz queda. «Después de todo este tiempo, de todo lo que hemos construido juntos, ¿sigues viéndote como alguien separada de mí, alguien que no tiene derecho a lo que es nuestro?» «No es tan simple», protestó ella, lágrimas de frustración formándose en sus ojos. «Mi padre ya se siente en deuda contigo de por vida. Si ahora aparezco como la salvadora, gracias a tu dinero. ¿Y preferirías que tu hermano no recibiera el mejor tratamiento posible solo para proteger el orgullo de tu padre?» El tono de Adrián se había vuelto frío, recordándole inquietantemente al hombre que había conocido aquel primer día en el despacho de cristal. Se miraron a través de un abismo repentino, ambos heridos, ambos incapaces de comprender completamente la postura del otro. «Iré a Toledo», anunció Elena finalmente. «Necesito ver a Mateo, hablar con los médicos directamente». «Te acompañaré», dijo Adrián. «Preferiría ir sola». Las palabras cayeron como piedras en un estanque, creando ondas de tensión a su alrededor. Adrián asintió rígidamente, dándole la espalda para mirar por la ventana. Su perfil recortado contra la luz invernal parecía tallado en hielo. «Como desees». Toledo estaba tan hermosa como siempre, sus calles medievales encaramadas sobre el Tajo, la catedral dominando el horizonte. Pero Elena apenas notó la belleza familiar mientras se dirigía al hospital donde habían ingresado a Mateo. La casa de su infancia estaba a solo unas calles, pero decidió visitar primero a su hermano. Lo encontró en una habitación compartida, su pierna elevada en un complejo sistema de poleas, pero su espíritu intacto. «Mira quién viene a ver al inválido», exclamó al verla. «La señora de la gran mansión se digna a visitar a los plebeyos». Elena sonrió a pesar de la angustia, reconociendo el humor irreverente que siempre había caracterizado a su hermano menor. Se sentó junto a la cama, tomando su mano. «¿Cómo estás realmente, Mateo?». Él se encogió de hombros, intentando restar importancia a su situación, pero Elena percibió la preocupación tras su fachada despreocupada. «El médico dice que necesito una operación complicada si quiero volver a correr algún día», explicó. «Algo sobre reconstrucción de ligamentos. Muy caro, como puedes imaginar. Puedo ayudarte», dijo Elena sin pensar. Mateo la miró con una mezcla de sorpresa y algo más oscuro,
algo que se parecía demasiado al resentimiento. ¿Tú o tu marido millonario?, preguntó, con un filo en la voz que Elena nunca le había escuchado usar con ella. ¿Qué diferencia hay?, preguntó repitiendo inconscientemente el argumento de Adrián. Toda la diferencia del mundo, hermanita, respondió Mateo apartando la mirada. Toda la diferencia del mundo. La visita a casa de sus padres no fue mejor. Su madre la abrazó con la misma calidez de siempre, pero su padre mantuvo una distancia emocional que le resultó dolorosa. La conversación durante la cena fue tensa, llena de silencios incómodos y temas deliberadamente evitados. Finalmente, cuando su madre se retiró a la cocina para preparar café, Elena se quedó a solas con su padre en la pequeña sala donde había pasado tantas tardes de su infancia leyendo en el viejo sillón junto a la ventana. «¿Por qué no ha venido tu marido?», preguntó su padre abruptamente. La pregunta la tomó por sorpresa. Quería venir, pero dudó, no queriendo revelar la discusión. «Pensé que sería mejor veros primero a solas». Su padre asintió lentamente, pasándose una mano por el pelo canoso, con un gesto que ella conocía bien, un gesto que indicaba incomodidad. «¿Sabes qué es lo más difícil, Elena?», dijo finalmente. «No es deberle dinero, no es saber que mi hija está casada con un hombre al que prácticamente se la vendí cuando no podía proteger a mi familia». Su voz se quebró ligeramente. «Lo más difícil es ver cómo te has convertido en parte de un mundo al que nunca perteneceremos». Las palabras golpearon a Elena con una fuerza física. De repente, comprendió el dolor que había estado alimentando la resistencia de su familia, la misma resistencia que ella misma sentía cada vez que Adrián ofrecía soluciones financieras a problemas que antes habrían parecido insuperables. No era orgullo como había pensado Adrián, era miedo a la separación, miedo a que el abismo entre sus mundos se volviera tan ancho que ya no pudieran alcanzarse a través de él. Esa noche, en la pequeña habitación de su infancia, Elena llamó a Adrián. Al escuchar su voz, todas las defensas que había mantenido durante el día se derrumbaron. «Tenías razón», dijo entre lágrimas. «Pero también estabas equivocado, y yo también. Todos lo estamos». Elena, la voz de Adrián, incluso a través del teléfono, era un ancla en la tormenta. «Dime qué necesitas». Lo que necesitaba, comprendió, era un puente. No solo dinero para la operación de Mateo, sino un puente que permitiera a su familia cruzar el abismo que sentían entre ellos y el mundo de Adrián. Un puente que les permitiera mantener su dignidad, su identidad, incluso mientras aceptaban la ayuda que necesitaban desesperadamente. «Necesito que vengas», dijo simplemente. «Necesito que conozcas realmente a mi familia, que ellos te conozcan a ti, no como el empresario poderoso que saldó la deuda de mi padre, sino como el hombre que planta limoneros y toca la guitarra al atardecer, como mi esposo». Adrián llegó a Toledo a la mañana siguiente. Apareció en la puerta de la modesta casa de sus padres sin traje, vestido con jeans y un suéter sencillo, llevando una guitarra española y una caja de pasteles de la pastelería local que Elena había mencionado una vez como la favorita de su infancia. Aquel día marcó un punto de inflexión. Adrián se sentó en la sala de estar de sus suegros y habló abiertamente sobre su propio origen humilde, sobre su abuelo minero, sobre cómo el dinero y el poder habían sido para él no objetivos en sí mismos, sino herramientas de protección. Tocó la guitarra después de la cena, interpretando melodías tradicionales que el padre de Elena también conocía, creando un espacio común donde podían encontrarse como iguales. Visitaron juntos a Mateo en el hospital, y Adrián le habló no como el benefactor generoso, sino como el hermano de su esposa, preocupado por su recuperación. Y cuando surgió la cuestión de la operación, propuso una solución que respetaba la dignidad de todos,
Un préstamo sin intereses que Mateo podría devolver cuando estuviera recuperado y trabajando nuevamente, no a Adrián personalmente, sino a un fondo que establecerían juntos para ayudar a otros jóvenes en situaciones similares. De regreso a El Escorial, con la nieve cayendo suavemente sobre el parabrisas mientras atravesaban la sierra de Guadarrama, Elena observó el perfil de Adrián, iluminado intermitentemente por las farolas de la carretera. «Gracias», dijo simplemente. Él tomó su mano sin apartar la vista de la carretera. «Siento no haber entendido antes», respondió. «Siempre he visto el dinero como una herramienta, algo neutral que simplemente resuelve problemas. Nunca consideré realmente cómo puede crear barreras, cómo puede hacer que las personas se sientan disminuidas». Elena apretó su mano, sintiendo que algo fundamental se había sanado entre ellos. «Y yo nunca consideré realmente lo que significa compartir una vida», admitió. «Seguía pensando en términos de tuyo y mío, como si tuviéramos que mantener nuestros mundos separados para protegernos». Se miraron brevemente, una mirada cargada de comprensión y perdón mutuo. «Estamos aprendiendo», dijo Adrián repitiendo las palabras que habían llegado a simbolizar su relación. «Juntos». Y mientras la casa aparecía ante ellos, cálida y acogedora bajo su manto de nieve, Elena supo que habían superado una de las pruebas más difíciles de su relación, no eliminando las diferencias entre sus mundos, sino aprendiendo a tender puentes a través de ellas, a honrar sus orígenes distintos